Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí tan temprano. Hoy vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y Google en este IO Extended. Para mí es un gran placer y felicidad de estar aquí en Tarija. De por sí estuve el año pasado y precisamente vamos a hablar de AI en la web. De por sí mis compañeros han estado hablando mucho acerca de MediaPipe, que es una forma de poder correr cierto tipo de modelos directamente en la web. Y normalmente Google está como encerrando todo este tipo de tecnologías en algo que ellos llaman el Google AI Edge. Y vamos a entender un poco ese proceso y también hasta dónde Google lo está llevando. Bien. Bueno, ya me presentaron, soy Nicolás Molina, soy Google Developer Expert, tengo más de 10 años en la industria del desarrollo de software, pertenezco a los programas de Expert de Google, recibí el premio de MVP de Microsoft, también soy profesor en Platzi y Ionic Developer Expert. Y ahorita trabajo para una empresa americana llamada .cms, que es básicamente una empresa de gestión de contenido, y ahí soy Senior Frontend Developer. Pero precisamente vamos a empezar a hablar que creo que ya todos han hecho esa misma pregunta, que quiénes han tenido contacto con inteligencia artificial, cualquier tipo, ¿no? Entonces, normalmente hemos tenido ya cierto acceso a inteligencia artificial generativa. Entonces, hemos tenido acceso a Gemini o ChatGPT, también hemos tenido acceso a text to image, por ejemplo, que es basado en un texto. Yo le pido algo a un modelo de inteligencia artificial que me cree una imagen. También hemos tenido text to audio, que es basado también en un texto, ver cómo yo creo literalmente música solo con base a texto, ¿no? Entonces yo le puedo pedir con base a un prompt, le puedo decir, créame una pista de 1 minuto con sonidos de una guitarra eléctrica. Y literalmente él hace el proceso y me crea ese audio. Entonces hemos estado expuestos a todo este tipo de IA, pero el concepto del edge es el que quiero que entendamos hoy en esta charla. Normalmente edge es la forma de procesar los datos lo más cercano al usuario. Bien, sin embargo, este concepto del edge no solo lo van a encontrar en inteligencia artificial, también lo van a encontrar en cómputo en la nube, por ejemplo. Si están hablando de sistemas distribuidos, una forma de hacer un sistema distribuido es en el edge, pero también está el edge de IoT y el edge de inteligencia artificial. ¿A qué le llama esto Google? Pues básicamente es la forma de procesar esos datos o inferir esos datos o esos modelos lo más cerca del usuario. ¿Y qué es lo más cerca del usuario? Dentro de la aplicación de Android están corriendo ciertos modelos y directamente hacen mejora de la imagen con esto. También en Google Meet. Google Meet corre directamente en el navegador. Y no es que ellos estén enviando el RAW o el bruto, digamos, de ese streaming a un servidor, se procese y se devuelva, sino que ellos están corriendo Google Media Pipe, por ejemplo, el modelo de segmentación, para hacer cosas como que en una videollamada yo detecte dónde está la persona y como sé dónde está la persona, pues reemplazo lo que no sea la persona, en este momento el fondo. Entonces, esto no es solo que Google Media Pipe o Google en general nos esté dando estas librerías, sino que también ellos internamente están utilizando este tipo de librerías en sus propios productos. También hay otro que es el Nest, que es como uno de los tipos de assistant de Google. Y por ejemplo, ahí utilizan el modelo de reconocimiento de gestos, ¿no? Esto de abrir, cerrar la mano. Y ahí, por ejemplo, el Nest tiene esta forma de si yo abro la palma, entonces reproduce o no reproduce alguna acción. Pero son directamente estos modelos que les acabaron de mostrar en las dos primeras sesiones, no son, digamos, lo de juguete. Literalmente eh, están siendo usados en productos de Google de uso masivo. El Nest, Google Meet, Google Photos, etcétera. Todo esto es relacionado a MediaPipe. Sin embargo, hay algo que Google recientemente está llevando un poco más allá y es que ya dentro de nuestros dispositivos no tengamos que descargar un modelo per se, a menos que sea algo muy ya elaborado, pero que ya cierto tipo de modelos estén como precargados en el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, directamente en las nuevas versiones de Android ya va a venir un Gemma o un modelo Large Language Model integrado al dispositivo. Y recientemente lanzaron una exploración, que es la que les voy a mostrar ahorita en un momento,
Y es que en Chrome, como parte de Google Chrome, va a venir un modelo directamente en el navegador, en Chrome, que normalmente todos utilizamos Chrome. O si utilizan otra distribución, pues es momento también de probar otra vez Chrome. Pero en las nuevas versiones se va a habilitar una API en donde ya vaya un modelo, un Large Language Model integrado al navegador. ¿Cuál es ese modelo? Ese modelo es Gema Nano. Es el modelo también, uno de los modelos open source de Google. Acá tenemos, de por sí, hace como 2 semanas lanzaron la segunda versión. Entonces, este modelo va a venir directamente integrado en el navegador. No sé quiénes han utilizado o hacen aplicaciones con JavaScript en general. No sé si alzan la mano. JavaScript, ¿quién le gusta JavaScript? Uy, poquitos les gusta JavaScript, ok. Pero normalmente en el navegador tenemos unas llamadas APIs. Podemos acceder al acelerómetro, a la geolocalización. Es más, si yo estoy corriendo JavaScript desde el navegador de mi dispositivo, yo puedo saber el estado de la batería, etcétera. Entonces, esta API de inteligencia artificial es la que Google está exponiendo dentro de Google Chrome directamente para consumir. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona. Entonces dentro de Chrome va a venir un modelo directamente en el cual yo puedo empezar a hacer procesamiento. Normalmente ahorita si yo quiero hacer un chat empresarial, como estos chats con inteligencia artificial, normalmente lo que tendría que hacer es, pues, escoger un modelo, puede ser privado o no, puedo utilizar la API Key de OpenAI o Gemini Pro, por ejemplo, para como cargar todo ese modelo y hacer todo el procesamiento conversacional. Pero literalmente ahorita con esta novedad de Google Chrome, yo podría responder toda una conversación con inteligencia artificial directamente utilizando la API de la web, sin necesidad de literalmente hacer un request a un servidor o tener que trabajar en el backend, porque este modelo ya está integrado como parte de las APIs del navegador. Entonces, ahí no se ve mucho, pero les voy a mostrar. ¿Cómo funciona esta API? Entonces, esta API es la siguiente. Vamos a ver, por acá tengo un demo. Voy a hacerle un poquito de zoom aquí a la consola. Listo. Va. Voy a limpiar eso, limpiar, listo. Entonces, nosotros normalmente en JavaScript podríamos tener un objeto como general o global, que es el objeto Windows. Window. Ahí está. Windows. Y dentro del objeto Window tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos Navigator. Y dentro de Navigator podemos tener algo como llamado geolocalization, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, con geolocalization yo puedo pedir la posición actual. Entonces yo puedo correr este get current position y pues obtener la posición actual en la que está este navegador, por ejemplo, ¿no? Entonces esta es una API que ya viene integrada dentro del navegador. También hay otras, ¿no? Si yo me pongo a mirar aquí Navigator, pues puedo ver Bluetooth, puedo ver el clipboard, puedo ver la conexión, información del dispositivo, etcétera, ¿no? Como que puedo ver varias cosas. Entonces yo puedo acceder a esta API. Sin embargo, Google está integrando una nueva API que se llama Windows.ai. Es más, si yo corro esto, en este momento me da undefined, ¿no? No hay un Windows.ai. ¿Esto es por qué? Porque este Windows.ai o este contexto solo está en unas versiones beta de Google Chrome, porque todavía no ha salido al público. Yo tengo la versión beta de ese Google Chrome y acá vamos a ver que si yo hago un window.ai en la versión preliminar de ese Google Chrome, realmente sí hay algo. O sea, ya no me devuelve un undefined, me devuelve algo, un objeto, con el cual yo puedo empezar a hacer cosas interesantes. Lo primero que yo puedo hacer es saber si yo puedo correr o no, o si el modelo de este Chrome ya está cargado o no. Eso normalmente lo hago con esta función. Se correría windows.ai.canCreateTextSession. Eso es básicamente si puedo crear una sesión para empezar a interactuar con ese modelo de inteligencia artificial que está ya integrado en el navegador. Entonces, si yo a esto le hago enter,
me dice readily, que es básicamente que listo, que ahí está cargado el modelo y que se puede empezar a usar. Bien, de nuevo, si quieren probar este tipo de API, solo está disponible o en la versión Canary de Google Chrome o en Chrome Dev, que es como las versiones preliminares antes de ya lanzarlo a un público masivo. Pero, ¿qué podemos hacer con esta API? Pues literalmente lo que estamos haciendo recientemente como con chats, crear chats conversacionales con inteligencia artificial. Podemos crear toda una sesión conversacional gracias a esta API o a esta nueva API. Y esto hace parte de la tecnología o de la estrategia de Google de empezar a integrar AI a través de todo su ecosistema y lo que ya llamaríamos el Edge, porque aquí no estaríamos corriendo pues un request a un backend para consumir un modelo, sino literalmente ya está integrado en el navegador. Y también si nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones en Android sí, en Android sobre todo, en iOS va a ser un poquito más complicado, pero en Android ya también en las nuevas versiones de Android van a venir estos modelos cargados. Entonces, si yo también estoy desarrollando en Android, básicamente podría ya tener una biblioteca disponible sin necesidad de cargar el modelo o un backend para hacerlo. Entonces, vamos a ver cómo crear una sesión de chat y cómo responde este. El modelo que está cargado es Gemma Nano, bien, que ese es open source. Literalmente uno lo puede descargar y jugar con él, pero está genial que ya esté por defecto cargado en el navegador. Entonces, vamos a ver cómo empezar a crear como una sesión de chat. Entonces, vamos a ver por acá. Aquí básicamente lo primero que tendríamos que hacer, pues aparte de ver si ya el modelo está cargado y tenemos la habilidad de correr esa API, es correr una pequeña instrucción que es esta que está acá, que se llama Create Text Session. Entonces yo creo una sesión de texto y literalmente con eso ya tengo una sesión para empezar a hablar con Gemma. Y básicamente empiezo a hablar con ella con una función que se llama prompt. Y ahí empiezo a preguntarle. Entonces aquí tengo un poquito de código, vamos a verlo. Este código, por ejemplo, yo ya lo integré en una aplicación en Angular. Aquí, por ejemplo, tengo ya la creación. Si esto me da, pues si esto da true, si esto es verdadero, aquí es donde creo la sesión. Aquí me toca hacer cosas un poquito extrañas, como esta parte de aquí, este window.as.onno.any, porque esta API todavía no está. Entonces ni siquiera TypeScript la tiene mapeada para el typing. Entonces literalmente para TypeScript esta API no existe porque todavía está en versión preliminar. Entonces me toca como hacer hacks de typing para que me deje como jugar con ella. Entonces listo, una vez como que le digo, mire, yo quiero acceder al objeto Windows sin importar el typing y ya, ¿no? Entonces aquí creo la sesión. Bueno, pregunto si puedo crearla. Y es más, esta pregunta de acá me va a servir para saber si yo puedo o no mostrar cierta característica de mi aplicación. Por ejemplo, acá tengo en el Chrome normal, tengo esta página con información de Tarija, digamos, ¿no? Entonces, está esta información ahí. Pero si nosotros miramos el Chrome Dev, tengo este botoncito de acá, ¿no? Este botoncito solo está disponible para el usuario si literalmente yo puedo ejecutar ese modelo en el navegador. Entonces es una pregunta chiquita, ¿no? Es como, hey, Windows.ai, ¿está disponible o no? Si no está disponible, pues no le muestro el botón. Si sí está, pues ahí aparece el botón. Bien. Una vez sé que esa API está disponible, creo una sesión de chat y ya puedo empezar a hablar con él. Bien. Ahora, la sesión de chat es muy sencilla. Por ejemplo, acá yo tengo una función pequeña en donde va a recibir un texto, una cadena de texto. Y fíjense que una vez ya tengo la sesión, yo simplemente con la función prompt puedo empezar a, pues, hablar con ella y le puedo dar instrucciones. Normalmente en estos modelos como Large Language Models, pues uno le puede dar algo que se conoce como prompt engineering, que es como darle instrucciones al modelo para que me responda de cierta manera. Por ejemplo, sea muy cordial o sea muy gracioso o ya en técnicas un poco más avanzadas puedo hacer un rack para tener contexto de no solo lo que fue entrenado, sino, por ejemplo, en base a un PDF preguntarle cosas.
etcétera, ¿no? Y meter una base de datos vectorial. Pero ahorita tengo un prompt súper sencillo, una técnica, la más básica, que es decirle, mira, tú vas a ser un asistente y responde lo que le diga el usuario, ¿no? Yo le mando ese texto y listo, y él me da una respuesta. Ahora, aquí en este otro componente, pues tengo un poco ya más la lógica de la aplicación, que ahorita no nos interesa mucho, porque lo que nos interesa es pues, que nos conteste Yema directamente en el navegador. Pero básicamente esto es una lógica de un chat normal. Entonces vamos a tenerla por acá. Y acá tengo pues este como panel que se abre y voy a preguntarle o voy a saludar a Gema directamente en el navegador. Entonces acá le digo hola y él me responde hola. Lo bueno, bueno, lo malo también es que se ve, que no se ve, pero literalmente dijo hola. Voy a hacerle un poquito más de zoom a ver si se ve un poco mejor. Ahí, no, ya, ahí ya no se ve. Ahí yo creo que se ve un poquito. Ya, listo. Hola. Entonces, aquí es donde también se puede representar lo de la baja latencia, es decir, la respuesta es inmediata, no tiene que ir a internet, no tiene que hacer un request, porque el modelo ya está ahí, ya está en el navegador. Entonces solo tiene que ir a preguntarle y esperar la respuesta. Entonces tenemos esa baja latencia. Entonces le voy a decir, cuéntame, cuéntame un chiste. Aunque estos modelos son muy malos para los chistes. Bueno, había una vez un hombre que caminaba por la calle, bla, bla, bla. Bueno, en fin, ahí está el chiste, pero literalmente me respondió y la inferencia está siendo inmediata. Ahora, voy a hacerle una pregunta rara, que es la siguiente. Voy a abrirlo y le voy a preguntar, ¿quién es Luis? Y por ahí me contesta como algo raro, como Luis es un asistente virtual que puede ayudarte con, o sea, como que asume que ese es el nombre del asistente, aunque yo nunca le dije que el asistente se llamaba Luis, aunque podría ponerle un nombre al asistente, como que cada vez que el usuario me diga cómo te llamas, pues como que tenga un nombre definido. Es más, muchas empresas le ponen un nombre a su bot y le dicen, oye, recuerda que tú te llamas tal, se llama Pedrito Bot, para que cuando el usuario quiera hablar con él, pues, mira, yo soy Pedrito Bot y bla, bla. Pero aquí yo no le di esa instrucción, entonces él se está inventando básicamente, pues, quién es Luis. Aquí básicamente esa respuesta es porque pues el prompt de esa instrucción es súper sencillo. Yo aquí no le dije mucha instrucción, yo solo le dije que era un asistente. Pero yo tengo aquí un contexto, que es lo que hay detrás, ¿no? Si yo tengo aquí todo este contexto, el contexto de la página web, yo saqué aquí, por ejemplo, información de Tarija y, por ejemplo, acá hay un Luis. Dice que Luis de Fuentes fue fundada por un capital español y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, si yo le paso como contexto al chat, pues la información que hay, pues ahí sí ya puede responderme un poco en base al contexto. Entonces, acá tengo otro método, en donde con este mismo como método, lo que hago es decirle, mira, tú eres un asistente virtual que soluciona preguntas en base a el siguiente artículo. Y ahí le paso todo, pues, todo el artículo, todo el texto del artículo. Entonces voy a activar ese método. Acá literalmente voy a cambiar de función. Entonces le digo que ahora responda con base a un contexto. Y ese contexto básicamente es el artículo, ¿no?, que hay en ese momento. Entonces, ya cambiando esa función, voy a volver a preguntar quién es Luis. Recuerden que antes me había dicho como una cosa rara, pero aquí literalmente ya me dijo. Luis es Luis Cifuentes y Vargas, fue el capitán español que fundó la ciudad de Tarija en 1574. Bien, entonces en la primera vez que yo le dije, pues él como que inventó y alucinó esa información, pero la segunda vez en donde yo ya le di contexto, pues ahora sí él dice, ok, en base al artículo que tú me diste, que es toda la página que hay acá, pues ahora yo te contexto, ¿no? Yo te respondo en base a, pues a toda esta información. Y todo esto literalmente, directamente, desde la API de Google Chrome. Aquí yo ni tuve que descargar el modelo, ni tuve que
es descargar ninguna librería en mi aplicación porque ya está integrada a la API del navegador. Entonces solo fue ir, preguntar y ya. ¿Listo? Entonces esto es básicamente, vamos a ver, bla, 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 acá. Es básicamente el demo que vimos ahorita y ellos están empezando a habilitar otro tipo de APIs. Por ejemplo, aquí está la forma de hacerlo en streaming. No sé si han visto, en ChatGPT pasa mucho, en Gemini también, que uno responde o le pregunta algo, pero cuando la respuesta es muy larga, empieza como a simular que está escribiendo, ¿no? Como que empezamos a ver que él empieza a escribir. Para generar ese efecto, básicamente eso es que el modelo de inteligencia artificial te manda la respuesta en algo que se conoce como un streaming de datos, ¿no? Como que te va respondiendo y te va respondiendo y es un flujo de datos hasta que ya acabó. Pues normalmente también podemos hacer esto. Ahorita básicamente es como que yo le envío una pregunta, espero a que me responda y dibujo esa respuesta en la pantalla, pero lo puedo hacer en streaming, es decir, a medida que me vaya respondiendo, como que yo voy actualizando pues la interfaz gráfica. Entonces, la API también me permite hacer streaming. Y hay otras cosas que podemos hacer, como que tiene un system prompt. Este es normalmente donde uno le coloca como la instrucción de cómo debería comportarse esa sesión de chat. Como por ejemplo, de nuevo, tú eres un chatbot que va a hablar en tono cálido acerca de, no sé, Tarija, ¿no? Y le doy un contexto, ¿no? Y entonces como que el bot se debe comportar en ese contexto. Entonces uno lo puede alimentar de prompt, puede alimentarlo también de historial para que el usuario tenga contexto. Entonces si yo le dije, eh, los chatbots normalmente tienen que persistir el contexto de alguna manera. Por ejemplo, si yo le digo, oye, quiero ir a Tarija, y entonces él me dice, ok, sí, listo, estos son los lugares donde puedes ir a Tarija. Pero luego le digo como, pero quiero visitar parques. Entonces él tiene que recordar que yo le había preguntado de Tarija anteriormente y que me estoy refiriendo a parques de Tarija, ¿no? Como guardar el contexto o el hilo conversacional, lo tiene que ir como guardando. Entonces yo puedo ir pasándole todo el historial de chat a este tipo de sesión para que él vaya recordando y pues tenga una mejor experiencia conversacional, porque a veces pierde muy rápido el contexto si uno no le pasa el historial. Entonces, pues básicamente eso es lo que les quería mostrar hoy, que ahora directamente desde el navegador, de nuevo, esto todavía no está como al público, todavía están explorando esa API, está como en versión de desarrollo, pero ya está pública esa API y lo pueden probar en esas versiones. Y directamente es un modelo, el modelo de Gemma Nano, que está corriendo directamente en Chrome. También lo van a empezar a habilitar en Android directamente para si ustedes quieren acceder a este tipo de modelos, pues ya con código en Java, en Kotlin, pues también se puede hacer directamente. Bien. Y listo, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. También me pueden seguir en mi canal de YouTube, que me pueden encontrar donde subo como todo este tipo de contenido y demos acerca de inteligencia artificial. Muchas gracias.